Buenos días, estudiantes. En el día de hoy vamos a ubicar fracciones en la recta numérica, pero antes de comenzar la clase vamos a copiar lo siguiente en nuestros cuadernos. Para ubicar una fracción en la recta numérica, se divide la unidad en segmentos iguales como lo indica el denominador y se ubica la fracción según indica el numerador. Vamos a copiar esto en nuestros cuadernos. Como ejemplo, vamos a ubicar la fracción 1/2 en una recta numérica. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar una recta numérica. Esta recta numérica tiene una condición, y es que las unidades tienen que ser lo suficientemente grandes para que quepan los segmentos iguales que se indican en el denominador. En este caso, esta unidad se va a dividir en dos, de modo que voy a dibujar una recta numérica de este tamaño, aproximadamente de unos 5 centímetros, en donde aquí ubico mi origen, es decir, donde va a partir el 0, y hacia acá, en esta parte, es decir, justamente en 1, 2, 3, en 4 centímetros, ubico el número 1, es decir, que del origen a la unidad está el número 1. Y si yo alargara esta recta numérica más allá, eso significaría que la próxima unidad tendría que estar separada a 4 centímetros. En este caso no es necesario porque es un medio, solamente voy a tomar una parte de esta unidad. Y a esta parte de la recta le coloco su respectiva flecha indicando que sigue hasta el infinito. Entonces, teniendo la recta numérica ya con su unidad establecida, a la cual vamos a dividir en segmentos iguales, en este caso nos dice que lo indica el denominador, es decir, cuántas veces va a ser dividida en segmentos iguales. En este caso tiene que ser dividida en dos segmentos iguales, porque 2 está en el denominador. Entonces, si mide 4 centímetros, la mitad de 4 es exactamente 2. Y realizo una pequeña línea acá, en esta parte, de esta forma, moderna. Entonces ya he dividido la unidad en dos partes, una primera parte y una segunda parte. Un segmento, otro segmento, y ambos segmentos son iguales. En donde vamos a ubicar la fracción que se nos indica. ¿Cómo la ubicamos? Nos las está indicando que el numerador. Me están diciendo que tome una parte, un segmento de esa unidad. ¿Cómo se toma ese segmento? Ese segmento se va a tomar después del 0. Entonces contamos 1 y 2 y vamos a tomar solamente una parte. Entonces acá, en esta parte, colocamos un punto y escribimos la respectiva fracción, 1/2, de esta forma. Por favor, vamos a anotar esto en el cuaderno. Ahora vamos a ubicar fracciones propias e impropias en una recta numérica. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Comencemos con las fracciones propias, las cuales son cuando su numerador es menor que su denominador. Para este caso, solamente vamos a dibujar una parte de la recta numérica, es decir, solamente la parte de la unidad. De manera que esta recta puede tener perfectamente 5 centímetros. De esta forma. Ubicamos nuestro 0 acá y justamente en 4 centímetros ubicamos la unidad. De esta manera. Y aquí vamos a ubicar el número 1. Acá colocamos nuestra respectiva flecha. Y a cada centímetro, es decir, en 1, en 2, en 3, vamos a dividir este segmento. Entonces nos va a quedar uno acá, otro acá y otro acá.
Y como vemos, hemos dividido, colocamos acá el número 1, hemos dividido la unidad en 4 segmentos iguales. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ubicar el número o la fracción 3/4 en esta recta. Entonces, esto nos lo dice el numerador, que nos dice que debemos tomar 3 partes, 3 segmentos a partir del 0. Entonces, 1, 2, 3. De manera que aquí ubicamos nuestro punto y debajo de él ubicamos 3/4. De esta forma. Y ya hemos ubicado la fracción 3/4 en la recta numérica. Por favor, vamos a realizarlo cada uno en nuestros cuadernos. Ahora ubiquemos 5/7 en una recta numérica. Entonces tenemos que dibujar una recta numérica en donde solamente se va a dibujar la unidad. En este caso, lo hacemos de esta forma. Entonces hacemos nuestra recta de esta manera. Así. Esta recta puede tener exactamente, entonces aquí sería 1 centímetro, 2, 3, unos 4 centímetros. Unos 4 centímetros. Y en este caso no vamos a dividir, como tenemos que dividir la unidad en 7 pedazos, no vamos a tomar de 1 centímetro. Vamos a tomar que cada segmento de esta recta sea de medio centímetro, para que nos quepan 7 unidades en este espacio de 4 centímetros. Entonces dividimos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? En 7. De esta forma le colocamos el número 1 que representa la unidad, el número 1. Y después vemos lo siguiente. Cada segmento de ellos tiene la misma longitud, la misma distancia. En este caso tenemos un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5 segmentos, 6 segmentos y 7 segmentos. Lo que se nos indica en el denominador. Ahora, ubiquemos a 5/7 en este o en esta recta numérica. Entonces nos dice que tomemos 5 unidades de segmentos. Entonces, ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 y colocamos nuestro punto allí, justamente sobre la línea. De esta forma, y colocamos la fracción 5/7 debajo del punto. 5 sobre 7. De esta forma. Y ya hemos ubicado la fracción 5/7 en la recta numérica. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Sin embargo, esta es una de las formas de representar las fracciones en la recta numérica. Me explico. En el primer caso, tomamos 4 centímetros para representar la unidad, pero pude haber escogido 8 centímetros, de modo que cada segmento midiera 2 centímetros. 2, 2, 2, 2, hasta llegar a 8. Y en el segundo, que es 5/7, la recta numérica pudo haber sido de 7 centímetros en vez de 3,5 centímetros. De manera que cada segmento midiera 1 centímetro en vez de 0,5 centímetros. Sin embargo, ambas disposiciones deben respetar lo siguiente, y es que cada segmento de esta recta debe ser igual. Así que no importa el tamaño que escoja, lo importante es que cada segmento tiene que ser igual. Ahora vamos a ubicar fracciones impropias en la recta numérica. Las fracciones impropias son las cuales en donde su numerador es más grande que su denominador. De modo que muchas veces o en ocasiones
se toman una o varias unidades para completar esta fracción. Entonces, para ello necesitamos convertir esta fracción impropia en un número mixto, ya que ella nos determina cuántas unidades completas o enteras se deben tomar. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar con esta fracción impropia, 3/2. Vamos a convertirla a una fracción mixta, 3/2. Entonces dividimos primero, de manera que, ¿cuántas veces está 2 en 3? Pues una vez, y hay un residuo de 1, de manera que su cociente se coloca al frente, el residuo se coloca en el numerador y en el denominador se vuelve a colocar el divisor. De esta forma. Entonces, lo que sabemos para ubicarlo en la recta numérica es que la fracción 3/2 tiene una unidad entera y un pedazo de la siguiente unidad. De manera que en la recta numérica vamos a necesitar dos unidades, una para completar y la otra para tomar esa parte que necesitamos. Entonces, vamos a dibujar una recta numérica con esas características, es decir, una recta que tenga dos unidades. Vamos a dibujarla de esta forma. Nuevamente, una recta en donde podemos dibujar acá el número 1 y acá el número 2. Esta recta puede medir perfectamente 5 centímetros y a cada unidad, es decir, 1 y 2, puede medir 2 centímetros. De manera que cuando llegue a 2, mida exactamente 4. 1 y 2. Y a cada unidad hay que dividirla en segmentos iguales, es decir, esta primera unidad se tiene que dividir en dos segmentos iguales, al igual que la segunda. Si hubiera una tercera, una cuarta, se tendría que hacer el mismo procedimiento que vamos a hacer. Entonces, en esta primera unidad lo vamos a dividir en dos partes iguales, es decir, que el primer segmento estaría a 1 centímetro y el tercer segmento estaría ubicado a 3 centímetros. De esta forma. Listo. Y como vemos, tenemos un segmento, dos segmentos en la primera unidad. En la segunda unidad, un segmento, dos segmentos. Y todos estos segmentos tienen la misma distancia, están separados a la misma. Para terminar, vamos a ubicar esta fracción. Entonces, como vemos, tenemos que tomar la primera unidad. La primera unidad, llegamos a 1. Sin embargo, en la segunda unidad tenemos que tomar solamente un pedazo de esos dos. De manera que se ubicaría justamente acá. Y colocamos el número 3/2. Podemos también ubicar 1 sobre 1/2, pero yo prefiero ubicar la fracción impropia. Es 3/2 de esta forma. Por favor, vamos a anotar esto en nuestros cuadernos. Antes de continuar con la siguiente fracción impropia, veamos algo interesante. Y es que si comenzamos desde cero a contar la cantidad de segmentos, nos damos cuenta de lo siguiente, que primer segmento, dos segmentos y tres segmentos. Es decir, que el número total de segmentos que se toman es igual al numerador. Continuemos ahora con la fracción impropia 8/3. Entonces, lo primero que debemos hacer es nuevamente convertirla a una fracción mixta para saber cuántas unidades enteras se tienen que dibujar en la recta numérica. Entonces, lo dividimos. 8 entre 3. De esta forma. De manera que necesitamos saber cuántas veces está 3 en 8, pues 2. 2 por 3, 6 es igual a 6.
de manera que la diferencia entre 8 y 6 es igual a 2. Así que el número mixto sería el siguiente. El cociente es 2, el residuo es el numerador y 3, que es el divisor, se convierte en el denominador. Entonces 8 tercios se convierte a la fracción mixta 2 tercios. Entonces, como podemos ver, observamos que se necesitan 2 unidades en la recta numérica y otra unidad extra para tomar 2 tercios o 2 pedazos de esa unidad. Entonces vamos a dibujar esa respectiva recta numérica de esta forma. Entonces realizamos una recta así, que pueda medir 10 centímetros. De esta forma, 10 centímetros. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, a los 3 centímetros vamos a marcar la primera unidad, a los otros 3 centímetros marcamos la siguiente unidad y a los otros 3 centímetros marcamos la última unidad, que es 3. Aquí iría la primera unidad, aquí iría la segunda unidad y aquí iría la tercera unidad, que es la necesaria. ¿Listo? Teniendo estos 3 segmentos, cada uno de estos segmentos o unidades se tienen que a su vez dividir en 3 segmentos iguales. Es decir, que aquí deben haber 3, aquí deben haber 3 y aquí deben haber nuevamente 3. En este caso, como he tomado de a 3 centímetros cada unidad, pues cada segmento va a medir exactamente 1 centímetro. Entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y como vemos, cada segmento mide exactamente lo mismo, es decir, 1 centímetro. ¿Sí? De acá, si tomo un pedazo de acá, es igual a este pedazo de acá. Listo. Ya he dividido las 3 unidades en 3. Cada unidad se divide en 3. Ahora, vamos al número mixto. Nos dice que debemos tomar 2 unidades enteras. Entonces, una unidad, 2 unidades. Y que de la siguiente unidad, de 2 a 3, se tienen que tomar 2 de los 3 segmentos. Entonces, un primer segmento y 2 segmentos. De manera que ubico mi punto exactamente allí. Y como hice en el caso anterior, coloco, a mí me parece mejor colocar la fracción impropia que el número mixto. En este caso, 8 tercios. De esta forma. Y así hemos ubicado la fracción impropia 8 tercios en una recta numérica. Por favor, vamos a realizar esto en el cuaderno. De nuevo observamos que la cantidad de segmentos que se toman van a estar en el numerador. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que se encuentran en el numerador. Por último, vamos a ubicar varias fracciones con el mismo denominador en la recta numérica. Entonces, lo primero que debemos hacer es, si vemos que hay fracciones impropias como estas, tenemos que convertirlas a sus respectivas fracciones mixtas. Entonces, para 5 medios, su fracción mixta es igual a 2, 1 medio. 6 medios es igual a exactamente 3. Y 9 medios es igual a la fracción mixta 3, 1 medio. Con estos datos ya sabemos qué recta o cuáles son las dimensiones de nuestra recta numérica, en donde siempre se va a tomar el valor más grande. En este caso, aquí son 2 unidades, aquí son 3 unidades y aquí son 4 unidades más un pedazo. Entonces la unidad más grande es esta de acá, la fracción más grande. Por lo tanto, se va a tomar como referencia para hacer nuestra recta numérica esta de acá, en donde nos dice que
deben haber 4 unidades más otra, es decir, 5 unidades completas, porque de la última se va a tomar solamente un pedazo. Después de haber hecho esto, se realiza la respectiva recta, en donde debe tener 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5. Y a cada unidad se tiene que dividir en 2. Y estos segmentos tienen que tener la misma distancia. En este caso, esta recta numérica tiene una dimensión de 10 centímetros. La considero de esta forma. También pudo haber sido de 5 centímetros. Es criterio de cada quien. En mi caso vamos a utilizar 10 centímetros. De manera que cada unidad va a medir exactamente 2 centímetros. 2, 2, 2, 2, 2. Es decir, 2 más 4 más 6 más 8, 10. Y cada pedacito de acá, cada mitad, mide exactamente 1 centímetro. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ya después de haber dibujado esta recta con estas características, vamos a dibujar las respectivas fracciones. Entonces, comencemos con 5 medios, en donde nos dice que debemos tomar 2 unidades enteras y de la siguiente solamente se toma una. Entonces, tomamos 2 y de la siguiente unidad, de 2 a 3, se toma 1. Entonces, estaría acá exactamente. Y ubicamos la fracción impropia 5 medios. Acá. ¿Listo? Bien. Siguiente. Ahora viene la fracción 6 medios, en donde nos dice que son 3 unidades enteras. Entonces, sería 1, 2, 3. De modo que ubicamos nuestro punto acá y colocamos la fracción impropia, que es 6 y medio debajo del número 3. De esta forma. Así. No hay ningún problema. Y por último, vamos a ubicar la fracción 9 medios, en donde nos dice que debemos tomar 4 unidades enteras y una de la siguiente unidad, es decir, de 4 a 5. Entonces, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, y se tomaría de la siguiente este pedacito de acá. Y lo marcaríamos con la fracción impropia 9 medios. Así. De esta forma. Y así se colocan varias fracciones que tengan el mismo denominador en la recta numérica. Por favor, vamos a realizar esto en nuestros cuadernos. Ahora los invito a desarrollar la guía de ejercicios que ya se encuentra en la plataforma. Muchas gracias por la atención, espero que la clase haya sido de su agrado, nos veremos en una próxima ocasión.